Bueno, muy buenos días a todos. Esta capacitación dirigida para todos. Entonces, el objetivo primordial es que sigamos trabajando en el tema de Nutrilite Kids, es decir, de todos los productos que van enfocados principalmente a los niños o que se pueden dar a partir de los 4 años. Ayer, ¿qué vimos? Ayer vimos las características puntuales de los niños en esta edad, es decir, cómo a partir de los 4 años tienen unas condiciones puntuales que pues generalmente van evolucionando a una gran velocidad y por eso el aumento de peso, el aumento de talla y los cambios morfofisiológicos, es decir, físicos y funcionales, terminan siendo pues también acelerados. Vimos también que es muy importante hacer el seguimiento. Tomamos el concepto del bienestar óptimo aplicado a los niños y empezamos a hablar de la importancia de los nutrientes en este crecimiento, en este desarrollo y maduración de estos jóvenes y de estos niños. ¿Qué nutrientes vimos ayer? Vimos las proteínas, vimos las grasas y vimos los carbohidratos. Y de suplementos dietarios que se pueden manejar en esta edad. Entonces, mencionamos al nivel de fuente de proteína de alta calidad, la proteína vegetal de Nutrilite. Adicional a eso, como un complemento que contiene proteína, baja grasa y fuente de carbohidratos, el Body Kit Shake Plus. Y ahora, entonces, bueno, y vimos como fuente de grasas esenciales, de grasas de buena calidad, los omega 3 Plus. Ahora, entonces, vamos a hablar en forma puntual sobre otros nutrientes. Los anteriores que vimos se llaman macronutrientes, porque las cantidades que encontramos en la alimentación son representativas, son, digamos, como mucho más fáciles de cuantificar. Hablamos de gramos de carbohidratos, gramos de proteína, gramos de grasa. Aquí vamos a hablar de los micronutrientes y vamos a tener en cuenta lo que son vitaminas, minerales y fitonutrientes. Y también vamos a tocar algo de lo que es la parte de hidratación y pues la necesidad como tal del consumo general de frutas y vegetales como fuentes de fibra. Entonces, dentro de las vitaminas, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué quiero que ustedes tengan muy claro? Hay dos tipos de vitaminas dependiendo principalmente de la forma como se absorben en el organismo. Entonces, tenemos vitaminas solubles en agua o hidrosolubles. Estas vitaminas tienen unas características puntuales y es que al ser solubles en agua, entonces su medio de transporte es el agua y ellos requieren transportadores. Es decir, necesitan como unas balsitas que los lleven y que durante todo el proceso a nivel de la absorción y de la utilización, digamos, les favorezcan ese transporte. Generalmente, no digamos el 100%, generalmente son transportadores de origen proteico. Entonces ahí vemos que también las proteínas juegan un papel importante en el transporte de estas vitaminas hidrosolubles. Estas vitaminas hidrosolubles, digamos, no tenemos una reserva grande en el organismo, no hay una gran reserva y por eso es importante que la alimentación y si es necesario la complementación nos esté ayudando a tener esa cantidad adecuada para que el organismo del niño funcione de forma adecuada, o sea, funcione bien. Entonces tenemos aquí las vitaminas del complejo B, se llama el grupo del complejo B, y la vitamina C. Son, digamos, son estas vitaminas, son 9 vitaminas importantes que son solubles en agua. Entonces aquí existen las 8 vitaminas del complejo B, si ustedes miran, entonces está la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9 y la B12. Algunas tienen unos nombres, digamos, con las que los identificamos, como es el caso de la B1 o la tiamina, la B2 o la riboflavina, y así siguen los diferentes nombres. Y en el caso particular, como les decía, de la vitamina C. Dentro de las vitaminas liposolubles, que es el segundo grupo, es decir, solubles en grasa, ellas, digamos, son un poquito más autónomas, ellas, su transporte a veces es un poco más sencillo. Está la vitamina A, la D, la E y la K. De ellas hay que consumir cantidades adecuadas para no llegar muy fácilmente a esos niveles máximos tolerables. Si nosotros llegamos a esos niveles máximos tolerables, pues se puede, digamos, básicamente llegar a presentar alguna circunstancia adversa. Entonces, tanto de las vitaminas hidrosolubles como, como las liposolubles, debemos siempre tener en cuenta que las cantidades que se consuman deben estar acorde con sus funciones y con las necesidades particulares.
Entonces, dentro de estas vitaminas tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Es decir, 4 vitaminas muy importantes que su medio, como les decía, es absorberse, utilizarse y también se almacenan, digamos, en aquellos tejidos que tienen grasa. Ahora, entonces, miremos un poquito las vitaminas del complejo B. Esas 8 vitaminas como tal tienen diferentes funciones, lo vimos en el entrenamiento de esta semana, pero dentro de las funciones más importantes pues está ayudar a obtener esa energía de los alimentos, es decir, de carbohidratos, proteínas y grasa, y contribuir a ese crecimiento y desarrollo integral de los niños. Sí, esas son como las funciones básicas que las estamos englobando porque pues ya vimos que son 8 vitaminas muy importantes. En el caso de la vitamina C, ustedes saben que la vitamina C es una vitamina que ayuda a reforzar las defensas, que es antioxidante y que ayuda a formar colágeno. Los niños están en etapa de crecimiento y al estar en etapa de crecimiento necesitan que sus huesos, que sus músculos, que su piel, que todos sus órganos tengan unas características adecuadas. Entonces, al tener buena fuente de vitamina C, esos niños van a poder sintetizar colágeno para todos y cada uno de esos tejidos. En cuanto a, bueno, algo importante que quiero que recuerden, sabemos que, digamos, las vitaminas se encuentran en diferentes fuentes, principalmente las vitaminas del complejo B, ¿dónde las encontramos? En productos de origen animal como cárnicos principalmente y en algunos productos de origen vegetal, como es el caso puntual de los cereales, pero aquellos cereales que tienen la cubierta, es decir, cereales integrales, tipo arroz, cebada, todo lo que tiene que ver con el trigo, es decir, el salvado de trigo contiene vitamina B. ¿Qué pasa si nosotros consumimos ese tipo de cereales, digamos, ya refinados? La harina de avena, por ejemplo. Se ha desechado la cascarilla de la avena, no se ha consumido el grano entero y en esa cascarilla se ha eliminado el complejo B. Entonces la invitación es a que si consumimos estas fuentes de complejo B, lo hagamos de una forma correcta. En el caso particular de los cereales que sean integrales como la avena en hojuelas. En el caso de la vitamina C, sabemos que una excelente fuente pues son los cítricos, es decir, el limón, la naranja, la mandarina, la toronja, pero también se encuentra, digamos, en el kiwi, en las fresas, en el brócoli. Entonces, ahí son alimentos donde vamos a obtener esa vitamina C. Las vitaminas liposolubles. Entonces, en el caso particular, cuando hablamos de la vitamina A, nosotros sabemos que la vitamina A está principalmente en todo lo que son productos de origen animal. Nosotros no encontramos vitamina A en productos de origen vegetal. Algunas personas dirán, pero entonces, ¿qué pasa con la zanahoria? Con la zanahoria tenemos carotenos, es decir, fitonutrientes como el beta-caroteno, que es precursor de la vitamina A. ¿Qué es un precursor? Un precursor es que está ahí presente y según el proceso que tenga de cambio químico, por ejemplo, en el caso del betacaroteno en el intestino, en el tracto gastrointestinal, se transforma en forma lenta en vitamina A. Entonces, esos son como si fueran, digamos, todavía inmaduros. Entonces, el betacaroteno tiene muchas funciones y en el tracto gastrointestinal del ser humano se transforma en vitamina A. Entonces, las fuentes, como les decía, son de origen animal, principalmente los lácteos, los huevos, el pescado, ¿sí? La yema de huevo como tal en forma puntual. A nivel de la vitamina D hemos hablado un poco, ya sabemos que la principal fuente pues el sol y algunos alimentos, principalmente lácteos, algunos cereales fortificados, ¿cierto? También los pescados de aguas frías, profundas y que tengan buen contenido de grasa. Esos pescados como el atún, la caballa contienen vitamina D. La vitamina E en aceites vegetales, en hortalizas verdes, principalmente en todo lo que son semillas también se encuentra la vitamina E. Y adicional a esto, la vitamina K, principalmente en hortalizas verdes, en kiwi y en aguacate. Y recordemos que en el tracto gastrointestinal, nuestras bacterias, nuestra microbiota ayuda a fabricar también vitamina K en el intestino grueso. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? ¿Para qué? O sea, siempre enfocamos las vitaminas hacia un objetivo puntual dependiendo de su función. Entonces, en el caso particular de la vitamina A, sabemos que ayuda
al bienestar visual, es decir, a la salud y bienestar de los ojos. Pero también hoy en día sabemos que la vitamina A refuerza defensas, que la vitamina A ayuda a la piel, entonces tiene muchas funciones dentro del organismo. La vitamina D, a que se transporte el calcio para llegar a almacenarlo en los huesos, es decir, aumentar la biodisponibilidad o la bioaccesibilidad de ese calcio a nivel del hueso. En el caso de la vitamina E, función del sistema nervioso, también es antioxidante y ayuda a mantener la integridad de las paredes de las arterias y venas. Y en el caso particular, como decía, de lo que tiene que ver con la vitamina K, es un factor de coagulación sanguínea. Ahora, miremos el otro aspecto, los otros nutrientes, los minerales. Algunas funciones específicas de esos minerales están basados en la construcción, es decir, todo lo que tiene que ver con la formación de algunos tejidos, de algunas células. Entonces, por ejemplo, el caso particular de la consistencia al esqueleto, de la consistencia de ese esqueleto, de esos dientes, participa el calcio, participa el fósforo, participa el flúor y el magnesio, son minerales que ayudan ahí. Son algunos ejemplos, no son los únicos. Como componentes, entonces también dentro de esa construcción, componentes importantes, por ejemplo, en el caso particular de ese pigmento rojo de la sangre que se llama hemoglobina. Es decir, el hierro viene a formar parte de esa hemoglobina. ¿Para qué? Ya lo vimos ayer y lo hemos visto en estos días, para que podamos transportar nutrientes, para que podamos oxigenar nuestras células. Como reguladores, entonces, por ejemplo, forman parte de algunas hormonas, por el caso particular de las hormonas tiroideas y el yodo. Entonces, ayuda a que haya ese metabolismo. Ustedes saben que la tiroides es una hormona muy importante que regula también la parte de metabolismo en el organismo y que juega un papel importante con otras hormonas y con otros órganos. En el transporte, entonces sabemos principalmente que en transporte de nutrientes, en transporte de, digamos, de diferentes circunstancias o de diferentes procesos metabólicos, entonces facilitan, por ejemplo, el intercambio de líquidos, el intercambio de esos mismos nutrientes, como es el caso particular del sodio y el potasio, y del potasio, como a través de la membrana celular ellos hacen esos intercambios para poder retener líquidos o para poder sacar esos líquidos al espacio entre las células o el espacio intersticial. Entonces, los nutrientes cumplen muchas funciones. Sabemos básicamente que existen 23 minerales que ayudan al organismo. En este caso particular vamos a mencionar solamente algunos importantes porque pues son demasiados. En el caso del calcio, entonces, ¿dónde encontramos ese calcio? El calcio en forma puntual lo encontramos, ya sabemos que en los lácteos, que es una excelente fuente, en pescados y mariscos y en vegetales de hojas verdes oscuras como las coles y como el brócoli. El hierro en las carnes rojas y vísceras, entonces todo lo que es hígado, corazón, riñón, ahí encontramos hierro de origen animal, que es el hierro, digamos, el hierro ferroso, que es el que se absorbe de forma más fácil. Existe también hierro férrico, que necesita ser ayudado para poderse absorber, y este está en hortalizas verdes como las espinacas y en las leguminosas, es decir, frijol, garbanzo, lenteja. El zinc. Sabemos que el zinc ayuda al crecimiento, al desarrollo, pero también a las defensas. Entonces, dentro del, digamos, como fuentes del zinc, tenemos los pescados, las ostras, los mariscos, las habas, las nueces, en general productos de origen animal y algunos de origen vegetal. Entonces, sabemos que está en muchos alimentos. Y a nivel puntual, entonces, por ejemplo, de lo que es el yodo. El yodo lo encontramos en la sal que consumimos actualmente. Esto es una política gubernamental porque, digamos, el yodo viene agregado a la sal con la idea de evitar la deficiencia de yodo que ocasionaba el bocio endémico, es decir, el bocio que estaba muy propagado dentro de las personas, y esta alteración pues ocasionaba unos serios problemas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso particular lo encontramos en pescados también, en mariscos, en rábanos, en champiñones, en algas marinas. Entonces, hay una gran fuente de estos nutrientes. Ahora hablemos de otros micronutrientes, que son los fitonutrientes.
Recordemos que son esas sustancias naturales que son protectoras, que la planta los produce y las produce ¿para qué? Para defenderse del medio ambiente, de agresores externos. Y además de eso ya lo vimos que brindan color, olor y sabor. Aquí, ¿qué es lo importante? Tenemos ese abanico de los 5 colores. El objetivo es que nuestra alimentación diariamente tenga los 5 colores para poder darle todos los beneficios de esos alimentos y de esos fitonutrientes a nuestro organismo y principalmente al organismo del niño. Nosotros veíamos que los niños casi no consumen frutas y vegetales, que los vegetales, digamos, prácticamente los niños casi no los, digamos, no les agrada. Entonces aquí el objetivo es empezar a buscar esas alternativas de frutas y vegetales para que el niño pueda obtener esos beneficios de los fitonutrientes a nivel de su organismo y a nivel pues de todas las funciones que realiza en el día. Entonces, si vamos a hablar por colores, sabemos que el rojo nos va a ayudar a la salud del corazón. Lógicamente no es una exclusividad, también tiene función antioxidante, también ayuda a la piel, pero en general todo lo que es rojo lo vamos a asociar con el sistema circulatorio, con el beneficio a nivel del corazón y todos sus órganos anexos. A nivel de los blancos, entonces aquí en los blancos decimos que tiene mayor beneficio para los huesos, los músculos y las articulaciones, pero no es únicamente. También ayuda al sistema circulatorio, o sea, ellos tienen funciones que podríamos decir que pueden ser comunes entre los diferentes colores. El amarillo y el naranja, al bienestar y la salud de los ojos y también como apoyo de la parte inmunológica. Los morados, azules y violetas para la función cerebral, el sistema nervioso. Y los verdes también para la parte de todo lo que es el metabolismo y la parte energética y esos códigos genéticos como son el ADN y el RNA, es decir, esos códigos genéticos que están a nivel de las células. Entonces recordemos que según el color podemos hacer las asociaciones, recordar también los iconos que están presentes para que ustedes identifiquen, digamos, cada una de esas acciones que tienen los fitonutrientes a nivel de nuestro organismo. Aquí entonces vamos a hablar de el Daily Kids, del suplemento Daily Kids. Y esto, ¿por qué es importante? Si tú como una persona que está asistiendo a esta conferencia y que ha sido invitado y estás interesado en alguno de los productos, puedes contactar a la persona que te invitó, al empresario de Amway, que él con mucho gusto te podrá dar la información completa. Entonces, en cuanto al Daily Kids, sabemos que básicamente es un multivitamínico, multimineral y multifitonutrientes. Entonces básicamente es un suplemento dietario para niños que viene en tabletas masticables con sabor a frutas. Esas frutas tropicales son 5 frutas tropicales donde tenemos guayaba, donde tenemos cereza acerola, tenemos piña, ¿cierto? Tenemos marañón, entonces tenemos una gran variedad de esos ingredientes que nos van a dar los fitonutrientes. También sabemos entonces que al contener 12 vitaminas y 7 minerales va a ayudar a complementar la alimentación de los niños. Aporta todos estos, digamos, nutrientes que en un término general, al complementar la alimentación, ayudan a mejorar ese estado nutricional y por lo tanto a tener un buen crecimiento y un buen desarrollo o ese crecimiento y desarrollo óptimos. Viene en presentación de 30 tabletas masticables. Es un suplemento dietario dirigido a niños a partir de los 4 años, como lo hemos venido diciendo. Entonces, a partir de los 4 años le vamos a dar al niño una tableta masticable diariamente, preferiblemente en el momento de las comidas. ¿Por qué? Porque los nutrientes en su medio natural se van a absorber más fácilmente, van a tener como esos colaboradores en el metabolismo o en la absorción. Entonces, hablemos un poquito más de beneficios puntuales. Como contiene vitamina C, entonces recordemos que la vitamina C tiene funciones antioxidantes, perdón que se me iba cayendo mi pantalla. Ya. Tiene funciones antioxidantes, entonces ayuda también al sistema inmune, nos colabora en el sistema de defensas y en la formación, como veníamos diciendo, del colágeno para el funcionamiento normal, principalmente de huesos.
O sea, para que se forme, yo siempre les hablo de la matriz ósea, es decir, de ese consolidado que no solamente calcio, no tiene solamente calcio, sino tiene colágeno, vitamina D, magnesio, tiene zinc y tiene fósforo. En el caso de la vitamina D, ayuda a utilizar el calcio y el fósforo, o sea, para poder tener un buen metabolismo a nivel muscular, para poder tener un buen metabolismo a nivel óseo, entonces todo lo donde interactúan el calcio y el fósforo. Contribuye al mantenimiento de huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y al sistema inmune. Entonces estamos viendo esos beneficios que tienen los nutrientes como tal de la alimentación y que esto básicamente nosotros lo vamos también a obtener cuando le damos al niño el Daily Kids como un complemento de la alimentación adecuada. La vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes, es decir, para evitar o disminuir el riesgo que ocasionan los radicales libres. La vitamina B1 o tiamina, entonces ella, acompañada básicamente de una alimentación saludable, puede contribuir a la salud del corazón, a la salud del sistema circulatorio. La vitamina B2 o riboflavina. Entonces, ella nos ayuda en la integridad de la piel y las mucosas. Si el niño está creciendo, si se está desarrollando, necesita tener en buenas condiciones estos, digamos, tejidos de defensas del organismo, protectores del organismo. Nosotros sabemos que nuestra piel protege el organismo y que las mucosas que están en los diferentes orificios, como la boca, la nariz, todos los orificios que tenemos como seres humanos, necesitan una mucosa con una muy buena integridad. Y contribuye al funcionamiento también del sistema nervioso. Entonces vamos mirando cómo los diferentes nutrientes van aportando, digamos, esos beneficios, esas características, esas funciones para estar bien. La niacina, que es la vitamina B3, contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune y también del sistema nervioso. Además, mantener la piel en condiciones adecuadas. ¿Sí? En condiciones adecuadas, es decir, que se mantenga hidratada, que se mantenga, digamos, flexible, que tenga unas buenas características a nivel de esa estructura como tal. La piridoxina o vitamina B6 y el zinc, es decir, conjuntamente también apoyan el sistema inmune. Y el ácido fólico para el crecimiento y la división de células. Es decir, cuando los niños están en crecimiento van a utilizar ese ácido fólico para que les ayude a formar esas células nuevas de los tejidos que están en crecimiento como tal. Adicional a eso, entonces hablemos un poquito del caso particular de la vitamina A. Entonces juega un papel importante no solamente en la visión, sino en el mantenimiento y regeneración de huesos y dientes y en el sistema inmune. Las vitaminas B6, B12, el cobre y el hierro para la producción de glóbulos rojos. Y el complejo B en total, más la vitamina C, más el hierro y más el zinc, que junto con una alimentación saludable pueden servir como neuronutrientes. Es decir, ¿para qué? Para que ese sistema nervioso trabaje en una forma eficiente. Y en los niños es muy importante, ¿verdad? Si estamos viendo estas características están enfocadas digamos, al ser humano en general, pero si lo enfocamos como tal a los niños, vamos a ver que los beneficios pues están ahí representados en todo lo que tiene que ver con ese crecimiento, desarrollo y maduración armónicos. Y el cobre, un mineral que contribuye en la pigmentación normal del cabello y de la piel. Entonces, cada uno de estos nutrientes podemos sacarles el beneficio siempre y cuando nosotros estemos atentos en complementar la alimentación del niño. Ahora, entonces, vamos a hablar del agua. Sabemos que el agua ayuda a regular la temperatura corporal de todos los seres humanos. Pero, ¿qué sucede con el niño? Si ustedes se dan cuenta, a veces los mecanismos de adaptación a la temperatura y de regulación de esa temperatura, que es mediante la sudoración, a veces no son tan eficientes porque el niño tiene mayor superficie corporal. Entonces, a veces vemos el niño colorado, colorado, caliente y puede estar expuesto a un golpe de calor. Entonces, por esas circunstancias es tan importante que el niño se hidrate de forma correcta. El agua también transporta nutrientes, entonces sabemos que por todos, digamos, todo el tipo a nivel del tracto gastrointestinal y del sistema circulatorio y del sistema respiratorio necesitamos tener hidratados esos tejidos y necesitamos una cantidad adecuada de agua. El metabolismo de nutrientes se cumple también en medio acuoso, la eliminación de sustancias de desecho,
la digestión de nutrientes como tal, es decir, si yo voy a utilizar mis nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, necesito ese medio acuoso. Y también como componente estructural de células, de tejidos y de órganos. Entonces el agua es un nutriente estrella muy importante. Entonces, aparte de fomentar el consumo de agua en los niños, o sea, tenemos que fomentar que el niño tome suficiente agua. ¿Qué nos dicen las guías? Que más o menos un 80% en cuanto a líquidos, alimentos líquidos, y un 20% en cuanto a la parte, digamos, de alimentos sólidos. ¿Qué otra cosa sucede? Nosotros, como les decía ayer, les mencionaba ayer, el niño puede tener una proporción de casi un 10 a un 15% más de agua en su cuerpo. Nosotros podemos tener entre el 65 y el 70% máximo. En los niños puede llegar inclusive hasta el 80%. Entonces, si el niño pierde líquido, esa pérdida va a ser muchísimo más severa. Puede llegar a situaciones críticas por deshidratación. Y también vale la pena que estemos pendientes de cuáles son esos síntomas de deshidratación. Cuando no hay sudoración, cuando la piel está muy caliente, cuando está orinando muy amarillo o muy oscuro, cuando hay resequedad en los labios, cuando la lengua está pastosa o seca. Hay muchos síntomas como podemos identificar que el niño está deshidratado. Entonces, tú como papá o tú como mamá o persona que estás adulta o con cierta edad para controlar o para vigilar a los niños, por favor, tienes que estar pendiente de estos síntomas de deshidratación. Aquí tenemos entonces el Phytopowder. ¿Y qué pasa con el Phytopowder? El Phytopowder es una bebida baja en calorías que contiene 9 vitaminas. Dentro de esas vitaminas tiene complejo B y vitamina C, tiene fibra soluble y además de eso nos da una protección antioxidante por los fitonutrientes orgánicos que tiene de Nutrilite. Viene en presentación de tarro de 360 gramos, pero también viene en presentaciones muy prácticas y portables, como son las cajas por 20 sobres y cada sobre de 8 gramos cada uno. Es un alimento, está registrado ante el INVIMA como un alimento, al igual que la proteína y al igual que el Body Key Shake Plus, o sea, la malteada. ¿Y qué pasa con nuestro Phytopowder? Entonces no tiene saborizantes, colorantes o edulcorantes o conservantes artificiales. Esto vale la pena que ustedes lo tengan muy en cuenta, porque muchas veces los pediatras tienen, digamos, hacen cierta restricción con respecto a los colorantes de los productos que toman los niños principalmente. Entonces los colores rojos y naranjas pueden ser o pueden tener tartrazina. ¿Y qué pasa con este tipo de componente de las bebidas en general? Esa bebida, digamos, en los niños hiperactivos la limitan los pediatras, la limitan los expertos. Nosotros no tenemos colorantes artificiales. Nuestros colorantes vienen de los insumos que se utilizan en la elaboración de este producto. Caso particular del Phytopowder de cereza. Entonces nosotros sabemos que el colorante es de concentrado de remolacha, polvo de remolacha. Y el de naranja, porque tiene básicamente concentrado de la naranja roja, que como les decía en estos días al principio es esa naranja de color rojo, la llaman naranja de sangre porque su pulpa es totalmente roja y al exprimirla sale un líquido rojo, o sea, como si fuera, digamos, de un color muy parecido al color de la sangre. Y es una naranja que es una especialidad, tiene unas especificaciones muy puntuales y se cultiva solamente en Italia. Entonces, con respecto también a las características de nuestro Phytopowder, es bajo en calorías, solamente aporta 30 calorías por porción, ¿cierto? El de naranja tiene electrolitos, es decir, cuando el niño es activo, cuando el niño salió a jugar, a correr o está en la casa haciendo alguna actividad, ahí podemos darle el de naranja. Y el de cereza, también, aparte de reponer líquidos, también fortalece las defensas porque tiene un poquito más de vitamina C y tiene adicional a eso zinc, que ya vimos que en el caso particular nos va a ayudar a reforzar defensas. El de naranja también tiene vitamina C. Mientras el de naranja tiene 30 miligramos de vitamina C, el de cereza tiene 45, es un poquito más reforzado en vitamina C. ¿Cómo se prepara? Se diluye un sobre o una cuchara sopera rasa, que son 8 gramos, en un vaso de 8 onzas de agua. Agua a temperatura ambiente. ¿Por qué a temperatura ambiente? Porque al contener fibras solubles, si lo mezclamos en agua helada, la fibra va a formar grumos. Entonces, en ese caso particular, si lo queremos tomar frío, cogemos y lo preparamos y lo llevamos a la nevera o le agregamos hielo.
Y el uso sugerido en niños mayores de 4 años, una porción, es decir, una cuchara sopera rasa en un vaso, una vez al día. Ok. Con respecto a otro nutriente importante que es la vitamina E. Aquí quiero contarles que aparece un producto que se llama la lecitina E. También la podemos dar a partir de los 4 años de edad, una tableta al día. Viene en presentación de 60 tabletas masticables. Es un suplemento dietario que al contener vitamina E nos va a ayudar básicamente en toda esa acción de defensas de nuestras células y de las células de los niños. Los niños están expuestos a, digamos, a las actividades diarias, ahorita más expuestos a los equipos electromagnéticos, el metabolismo del ser humano también produce radicales libres, entonces vale la pena poder tener ese buen aporte de lecitina E y de vitamina E como tal. Dentro de los ingredientes tiene un sabor a miel, algarrobo y nuez de arce, que es el que le da ese saborcito como a cacao, parecido al cacao. Y recordemos que la lecitina de soya es fuente de colina. La lecitina de soya es fuente de colina y en este caso particular es el transportador de la vitamina E para que lo podamos absorber como tal. Si el niño lo consume una vez al día con los alimentos, va a poder tener esos beneficios básicamente de la vitamina E. Y por último, entonces vamos a hablar del drops. Entonces recordemos básicamente que el drops es un saborizante líquido. A muchos les queda la inquietud, bueno, si todos nuestros productos tienen registro sanitario, ¿por qué el drops no tiene registro sanitario? No lo requiere. ¿Por qué no lo requiere? Porque el INVIMA lo tiene bajo una categoría que se llama saborizantes. Entonces, nuestro drops por normativa del INVIMA no requiere registro sanitario y en este caso particular, entonces, pues por eso nosotros lo colocamos en la etiqueta que para Colombia no requiere ese aval, sino simplemente tiene todos los permisos del INVIMA para ser comercializado. El contenido son 48 mililitros. Recuerden que viene una tapa con dispensador especial para poder, digamos, hacer una buena mezcla del producto en agua. Entonces viene con la dosificación adecuada. Tiene concentrado de vitamina C y sabor a frutos mixtos. Tiene una muy buena proporción a nivel de todo lo que tiene que ver ese concentrado con respecto al aporte de vitamina C. Son 60 miligramos de vitamina C, o sea, tiene una cantidad adecuada. Es útil de preparar, se puede mezclar en agua, ayuda a la hidratación. Recordemos que tampoco tiene preservantes ni colorantes artificiales, en este caso particular el sabor o los sabores que tiene es a frutos mixtos, como es el caso del mango, el limón y la fresa, es decir, mezclan los frutos y ese es el saborizante de drops. Y con respecto al color, como tal, es un concentrado de zanahoria y arándanos. Fácil de llevar, es portable, a cualquier parte lo puedes cargar, lo puedes llevar, digamos, en el momento en que el niño va a estar haciendo ejercicio o eso para hacer la mezcla y ayudarle en la hidratación. Y en este caso particular, entonces lo importante es saberlo preparar. Levantamos la tapa, oprimimos el envase, un chorrito que son 2 mililitros, se lo agregamos a un vaso de 8 onzas de agua, lo agitamos y lo tomamos o lo mezclamos y se lo damos al niño. Uso sugerido en niños mayores de 4 años, una porción al día. Entonces, para garantizar el crecimiento, desarrollo y maduración adecuados, importante el primer pilar del bienestar óptimo, que es la alimentación, es decir, que la alimentación sea completa en nutrientes, que sea equilibrada en calorías y nutrientes, suficiente en los mismos, adecuada para el tamaño, para las actividades que hace el niño e inocua. Es decir, que sea bacteriológicamente pura, que no tenga ningún tipo de contaminante, para que realmente lo pueda aprovechar. Y entonces para nuestros niños también es importante tener en cuenta, como les decía al principio, el bienestar óptimo. Los 5 pilares del bienestar óptimo para que realmente el niño pueda ser un niño sano, en un crecimiento armónico y en un crecimiento adecuado. Entonces, muchísimas gracias por asistir a este cuarto día de entrenamiento NutriLife y vamos a dar paso entonces para las preguntas.
Bueno, Betty, muchísimas gracias, excelente, gracias por toda esa información como siempre, tan profesional. Y vamos entonces a dar inicio a algunas preguntas que tenemos. Entonces, voy a empezar a resolver de un lado y del otro, pero pues si nos pueden enviar las preguntas al chat, pues es mejor como para unificar todo. Pero bueno, aquí vamos, dice así. Buen día, bendiciones. En el tema de las vitaminas, mi pregunta es si es necesario dejar de tomar por cierto espacio de tiempo o de por vida sin ningún tipo de efectos. ¿Existe la Bueno, posibilidad de saturar el organismo de los niños? a ver, depende mucho de los hábitos de alimentación de los niños. Si los niños se alimentan bien, lo que estamos haciendo es complementando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vigilar eso y ayudarle para que su alimentación sea, digamos, una alimentación adecuada y el contenido nutricional esté, digamos, disponible en todo momento según las necesidades del niño. A veces nos confiamos un poquitico y decimos, no, como que en este momento no voy a hacer una complementación. Hay que tener en cuenta si realmente el niño sí está consumiendo las 5 comidas del día, si evidente el niño sí consume frutas y vegetales, si está consumiendo productos de origen animal y vegetal, todo eso, o sea, la calidad versus la cantidad de nutrientes. ¿Para qué? Para poder no llegar a la situación crítica donde haya algún faltante y esto puede ocasionar, pues lógicamente, una alteración en el estado de salud y bienestar de los niños. Ahí, digamos, ¿qué nos dicen los científicos? En algunos momentos donde la persona quiera o considere que el niño puede descansar de los productos, lo puede hacer. ¿Qué les digo yo con respecto a este aspecto, a esta circunstancia? Por favor, siempre vigilen hábitos de vida y hábitos de alimentación. Generalmente, los seres humanos tenemos unos hábitos inadecuados, a veces los mismos productos por cuestión de los cultivos, de los procesamientos, pierden los nutrientes. Entonces, no nos descuidemos en el aspecto de la suplementación. No, para que haya unas, digamos, unas cantidades extremas es porque estamos aumentando las cantidades sugeridas por la corporación, es decir, por los científicos. Entonces, si lo hacemos en una forma responsable, no va a haber ningún tipo de problema. Ustedes vieron, nosotros vimos aquí alimentos, suplementos dietarios enfocados para niños, que a partir de los 4 años, las cantidades sugeridas, entonces tratemos de manejar con cuidado ese tipo de indicación y así no vamos a tener ningún problema. Bueno, Betty, gracias. Tenemos pues bastantes preguntas. Vamos a tratar de responder pues la gran mayoría, pero hasta donde podamos. Carol Pizarro dice, ¿por qué razón las Daily Kids no la pueden consumir los menores de 4 años? Bueno, porque la cantidad de calorías y de nutrientes, como les decía yo ayer, se calcula según el requerimiento de cada niño, según su peso, su estatura y su composición corporal. Un niño de 3 años pesa menos, que casi 2,5 kilos, lo vimos ayer, que un niño de 4 años. Entonces, realmente, la evolución del peso y la estatura en cada etapa y la maduración de sus órganos es diferente. Nuestros productos, según la cantidad de nutrientes, están enfocados a partir de los 4 años. Y el particular, que es el Daily Kids, tiene esa indicación. Toda la formulación la hicieron los científicos con ese enfoque. Bueno, Betty, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Anonymous. Dice así, buenas tardes, para un niño de 12 años que está presentando acné, ¿qué se le puede recomendar? Bueno, el acné es una condición médica, es una patología de la piel y debe consultarse principalmente con el médico dermatólogo especialista en niños. O sea, hay dermatología de adultos y hay dermatología para niños. Entonces, el dermatólogo especialista en pediatría es el profesional idóneo para determinar por qué razón en esta etapa el niño, digamos, de pronto tiene esa condición clínica y qué debe hacer para tratarlo, porque es un niño. Y entonces, en esas circunstancias puntuales, él es el que sabe exactamente qué está pasando. Gracias, Betty. Catherine Rodríguez dice, una niña de 3 años que tiene las uñas súper frágiles, es decir, que se le parten con facilidad, ¿se puede decir que es carente de calcio? ¿Se puede suplir con alguna vitamina? Tendrían que mirar la causa. A veces son los hábitos de alimentación, a veces son otras condiciones de salud, es importante verificar también. Consultar en primer lugar con el pediatra, a ver el pediatra qué dice, y si el pediatra le dice que requiere un suplemento dietario, una excelente opción es el Daily Kids, entonces vale la pena que el día que la lleves a la consulta,
le lleves la hoja de producto, lleves el producto como tal para que el profesional pueda ver la etiqueta. Y te recomiendo algo, a ti como empresario y a ti como cliente. Pueden tener, o sea, digamos, el empresario de la página puede descargar el manual de línea. Ahí tenemos toda la parte de nuestras granjas, toda la parte de los productos, nuestras patentes. Entonces, cuando se va al médico, a veces vale la pena llevar ese elemento, esa herramienta, para poderle consultar al médico si realmente necesita el producto y adicional a eso contarle un poquito de Nutrilite. Además del hecho de que no tenemos colorantes, preservantes químicos, sintéticos, sino que todo básicamente son productos elaborados con un alto porcentaje de ingredientes de origen vegetal y orgánico. Entonces no tenemos preservantes químicos, ni colorantes, ni saborizantes químicos sintéticos. Muy bien, Betty, muchas gracias. Bueno, pregunta Úrsula Pérez. ¿Es cierto que al consumir el salvado, este deteriora el sistema intestinal? No, no es cierto. Lo que pasa es que si es en nutrición todo es equilibrio. Si yo consumo cantidades exageradas de salvado de trigo o de salvado de arroz, pues lógicamente voy a dañar mi equilibrio. Nosotros necesitamos un promedio. El ser humano, los estudios de la Organización Mundial de la Salud, también aquellos estudios de la EFSA, que es la entidad europea de seguridad alimentaria, dicen que más o menos necesitamos unos 35 gramos de fibra al día. En el niño es un poquito menos, pero nuestro consumo promedio más o menos llega a 5 gramos. Entonces, el consumir alimentos integrales en cantidad adecuada nos va a mantener inclusive el funcionamiento a nivel intestinal. Entonces, pues realmente consumir salvado es beneficioso para el organismo, lo que no tenemos que hacer es abusar, o sea, la cantidad adecuada. Bueno, Betty, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Rosario Galvis dice, buenas tardes, un niño tendrá una cirugía en la nariz. ¿Cuántos días antes debe suspender el consumo de Daily Kids? Pues la verdad, no habría ninguna razón para suspenderlo, sin embargo, vale la pena que le pregunte al médico, al cirujano, si él piensa que alguno de los ingredientes que tiene el Daily Kids podría afectar la cirugía o alguna condición dentro del momento de la cirugía. No habría ningún tipo de inconveniente, sin embargo, es mejor preguntar. Bueno, Betty Santiago pregunta, hola, buenas tardes, ¿la lecitina la pueden consumir niños con sobrepeso? No habría ningún tipo de problema, o sea, con respecto a la lecitina, recordemos que la vitamina E no aporta calorías, las cantidades que pueda tener el producto es por algunos de los excipientes, es decir, de los formuladores, y son mínimas las cantidades. Entonces, no hay ningún problema con la circunstancia del niño con sobrepeso. Muy bien. Lorena Corena dice, ¿se puede ofrecer media tableta a un niño de 2 años del Daily Kids? No. No, porque no sabemos exactamente si en la media tableta le estás dando la mitad de lo que él necesita, una tercera parte. La idea, o sea, lo que nos dicen los científicos es no manipular las tabletas. Entonces, no, el producto está indicado a partir de los 4 años. Bueno, tengo aquí una pregunta de Magda Yusleni que dice, buenas tardes, para un joven de 16 años con hipoglicemia, ¿se le puede ofrecer algo? Para los niños que tienen hipoglicemia como tal, ahí es importante, o sea, recuerden que la hipoglicemia, al igual que la diabetes, debe ser tratada con el médico. Entonces, aquí vale la pena, en forma puntual, preguntarle al médico qué necesitaría y dentro de los productos puntuales, digamos en el caso particular de los productos que acabamos de ver, uno de los que podría consumir tranquilamente sería el drops, porque el drops no tiene azúcar y es endulzado con stevia. Entonces no tiene ni siquiera azúcar como tal de las frutas, sino contiene ese stevia. Bueno, Betty. Marta Gómez pregunta, ¿hasta qué edad se recomienda el Daily Kids? Desde los 4 años, pero ¿hasta qué edad? Pues la forma de suplementar sería a partir de los 4 años y hasta los 14, y a los 14 cambiarían al Daily Plus y de ahí a los 18 con el doble X. Bueno, Betty, tengo otra pregunta. ¿La lecitina puede causar algún tipo de alergia que se manifieste a nivel tópico? Pues la verdad, en general, digamos, eso depende de la respuesta de cada persona. Hay personas que son alérgicas a cosas que uno nunca se imaginaría. Entonces, si hay algún tipo de alergia, vale la pena en forma puntual
preguntarle primero al dermatólogo o al especialista en alergias, al alergólogo, para saber qué es lo que puede exacerbar la alergia del niño o la alergia de la persona que lo está tomando. Pero en términos generales, recuerden que nosotros como seres humanos tenemos una respuesta diferente a cada uno digamos, a los medios en los que estamos expuestos. Puede ser alimentos, pueden ser circunstancias del medio ambiente. Entonces, podemos responder en una forma diferente y por eso vale la pena investigarlo. Nosotros tenemos componentes de origen vegetal, ¿cierto? Pero en términos generales depende mucho de la respuesta de la persona. El organismo a qué es sensible, esa sensibilidad a qué la desarrolló o qué está pasando. Bueno, Betty, otra pregunta. ¿El fitopowder de limón qué vitamina tiene? El phytopowder de limón tiene las mismas vitaminas. Tiene vitaminas del complejo B y tiene vitamina C. Bueno, muy bien. ¿Cuáles serían los horarios ideales para hacer la suplementación completa en los niños? Pregunta Edna Rojas. Bueno, Edna, en primer lugar, digamos la sugerencia, ¿cuál es? Ojalá el Daily Kids en la mañana. ¿Por qué? Porque pues va a iniciar el niño el día con su actividad, entonces podríamos darle el Daily Kids en la mañana. Podemos darle también en ese momento el omega 3 Plus, no habría problema. Con respecto a la proteína, buscar digamos, el tiempo de comida o el espacio donde se necesite complementar proteína. Si vemos que su desayuno es muy carente, pues podemos utilizar o la proteína, digamos, adicional al desayuno del día, o también el Body Key Shake Plus como la bebida como parte del desayuno. Y en el caso particular de lo que es la lecitina E, se puede dar, por ejemplo, con el almuerzo, no hay ningún problema. Y si le vamos a apoyar la parte de hidratación, podemos darle una bebida en el transcurso de la mañana que lleve drops y una bebida en el transcurso de la tarde que lleve phytopowder. Si hace ejercicio, vamos a preferir el phytopowder de naranja. Bueno, Betty, ¿cuáles vitaminas se pueden combinar y cuáles no en la línea de Nutrilite Kids? No, aquí no hay problema si ustedes se están dando cuenta, simplemente es saberlos distribuir en el transcurso del día. ¿Por qué razón? Sugiero que, por ejemplo, la lecitina E sea el almuerzo, para que, digamos, la cantidad de vitamina E que tiene el Daily Kids y que tiene el omega 3, pues se pueda absorber en forma adecuada y ya en el almuerzo la otra vitamina E de la lecitina, digamos, pueda también aprovecharse de una forma correcta. Bueno, Andrea Pérez tiene una pregunta. Por favor, mi hija es alérgica a la soya y a la mandarina. No estoy segura de poderle darle el Nutrilite Kids. ¿Este suplemento tiene alguno de estos componentes? No tiene mandarina, no tiene mandarina y tampoco tiene soya como tal. La proteína sí tiene soya. Bueno, dice Y acá. la malteada también. Ok, perdón, Betty. Isabel Martínez dice, ¿un niño de 3 años y 10 meses puede tomar omega 3? 3 años y 10 meses. Pues si deglute la cápsula y además pues son 2 meses, yo diría que esperar a los 4 años. O sea, son 2 meses, podemos decir no es mucho, pero pues la verdad la indicación está a partir de los 4 años por tolerancia y por todo. Y verificar que degluta la tableta, es decir, que la pase, que la trague en forma adecuada. Bueno, Betty, ¿qué puedo sugerir a un niño con anemia? Pregunta Irán. En primer lugar, llevarlo al médico. En primer lugar, llevarlo al médico. En segundo lugar, reforzar mucho la alimentación con alimentos fuentes de hierro, como lo vimos el caso particular, carnes rojas, vísceras y también de origen vegetal, espinacas, hortalizas verdes. Y dentro de los productos de nosotros no tenemos ningún medicamento que ayude en el tratamiento de la anemia. Como complemento, aparte de la alimentación, puede darle el Daily Kids, pero en el momento en que empiece el tratamiento médico es importante que le pregunte al médico si puede tomar los dos productos, es decir, el medicamento fuente de hierro más el suplemento, porque no tenemos medicamentos para el tratamiento de la anemia. Betty, un niño de 5 años que no tolera el hierro por estreñimiento, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Un niño de cuántos años, perdón? Un niño de 5 años que no tolera el hierro por ¿Cuál estreñimiento. hierro no tolerará? Porque es que el triiron folic no es para los niños de 5 años. Ok, sí, es un niño de 5 años que no toleran el hierro por estreñimiento, ¿qué puedo ofrecer? Bueno. Ahí básicamente tienen que buscar alternativas que con el médico tratante o con la nutricionista tratante
Los alimentos son una excelente opción, reforzar mucho los alimentos fuentes de hierro. Y si dado el caso, por alguna circunstancia hay una intolerancia, una patología, hay que buscar por qué hay esa intolerancia, porque es que a los 5 años el organismo está en unas condiciones muy adecuadas, está en unas condiciones óptimas, podríamos decir. Entonces, si aparece alguna patología, alguna sintomatología, hay que investigarla, no dejarla pasar de lado. Betty, tengo otra pregunta de Jessica Bastidas. Dice, ¿a un niño de 8 años le puedo dar Daily Kids, Phyto Powder y Drops en el mismo día? Sí, sí se puede dar, pero ya vimos que dejando esa ventana, si se dieron cuenta, ¿qué indicación di? El Daily Kids en la media mañana de pronto el Drops o cerca al almuerzo y en la tarde la hidratación con Phyto Powder. Perfecto, Betty. Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Hasta qué edad se pueden suministrar estos suplementos? A ver, el Daily Kids sería hasta el momento en que el niño empiece a tomar, que ya sería un adolescente hasta los 14 años, ya a los 14 años iniciaría con el Daily Plus. A nivel, por ejemplo, de la lecitina es tanto para niños como adultos. En el caso particular del omega, es tanto para niños como adultos. La proteína, niños y adultos. La malteada también. ¿Cuál se me olvida? El drops y el phyto powder, no hay problema. Entonces lo importante es que sea a partir de los 4 años y de ahí en adelante. En algunos casos, por ejemplo, no, me han preguntado qué pasa con una persona de tercera edad que, digamos, no puede pasar las tabletas y le gustaría tomar el Daily Kids, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer como complementación, lo que pasa es que no le va a cubrir las necesidades, pero si no está tomando otro producto, si no puede deglutir las tabletas, pues simplemente es una excelente opción para aquellas personas que de pronto les guste, digamos, puedan masticarlas y como la pueda procesar en la boca. Entonces, generalmente no es que no, si ya cumplió 14 años ya no le va a servir, claro que le sirve, lo que pasa es que tenemos un producto mejor en el sentido de aporte nutricional para esa edad a partir de los 14 años, que ese es el Daily Plus. Entonces, cada producto se acondiciona, en ese caso particular, a la edad del niño o a la edad del joven y a las condiciones que da, digamos, cada uno de esos grupos etarios. Bueno, Betty, muchas gracias. Tengo acá, bueno, varias preguntas. Dice así. Siempre es recomendable tomar o sea, tomar estos suplementos con las comidas. Mi hija es muy bajita y delgada, ¿qué le puedo dar? Bueno, pues en primer lugar, hay que saber la causa de por qué ha perdido peso y estatura. Valdría la pena un control de crecimiento y desarrollo para mirar la causa. Por otro lado, por ejemplo, complementarle la alimentación. Entonces, darle unos buenos refrigerios con la proteína, con la malteada. Puede darle, digamos, en la media mañana o en la tarde o como refuerzo del almuerzo, una bebida de estas, preparada en leche o preparada con frutas, digamos, en el caso particular de la proteína. Entonces, darle adicional a la comida del día la malteada o la proteína. A veces tiene muy buena alternativa, es una muy buena alternativa que el niño cene y antes de acostarse darle el último refrigerio, por ejemplo, con la malteada de Body Key. Es excelente. Si se puede acompañar con algún carbohidrato, vamos a aumentar un poquito las calorías de una buena fuente. Entonces, por ejemplo, unas galletas de avena o cualquier tipo de producto, una arepa, y el niño antes de cenar se toma antes de dormir, perdón, antes de dormir se toma su último refrigerio, se baña muy bien los dientes y se va a dormir. Bueno, Betty, tengo otra pregunta que dice, Edison López dice, hola, muy buenas tardes. ¿El daily para adultos puede ser consumido por niños reduciendo la tableta a la mitad? No, señor, no. Bueno, muy bien. No está indicado para niños, Ajá. no tiene las cantidades. El hecho de que tú le partas la tableta a la mitad no te está garantizando que lo estás haciendo en una forma correcta y además no sabrías exactamente si el niño en ese momento está necesitando la mitad de lo que tiene la tableta, porque las necesidades no son al 50%, eso es calculado científicamente, hay unas tablas de requerimientos nutricionales acorde a los estudios poblacionales y eso no es como les decía al principio de que yo parto esto por la mitad y ya le estoy cubriendo la necesidad. Bueno, Betty, muchas gracias. Una niña de 11 años que se le está cayendo el cabello y tiene muy débiles las uñas, ¿se le da solo el Daily Kids o ya se le puede empezar a dar HSN? No, recordemos que en este caso particular
cualquier alteración que haya, cualquier patología, cualquier sintomatología, vale la pena que vayamos al médico, y en el caso particular del HCN no es indicado para niños. Bueno, tengo aquí a ver, espera, se me perdió una. Bueno, el Tri-Iron Folic sirve para alguien con deficiencia en hierro y sirve para niños. El Tri-Iron Folic está indicado a partir de los 14 años. Puede ayudar a complementar la alimentación, pero si hay una deficiencia marcada, digamos ya a nivel crónico, que ha, digamos, terminado, ha resultado en una enfermedad o patología como es la anemia, es importante consultar porque puede haber alguna causa, puede haber algún sangrado oculto, puede haber, o sea, debe haber alguna causa de esa anemia, o sea, a nosotros no nos da anemia simplemente porque sí, con una buena alimentación y un buen estilo de vida. Entonces hay que buscar la causa. Siempre esas condiciones médicas tienen una razón de ser. Y si nosotros obviamos y vamos solamente al aspecto de tratamiento, podemos estar cometiendo errores. Siempre el ir al médico no es solamente para tratamiento, es para el diagnóstico, para que sepa qué está pasando. Entonces, mi sugerencia y la sugerencia de la corporación, de los científicos es vayamos al médico, no solamente para el tratamiento, sino para establecer qué está pasando y poder ajustar también eso, buscar la solución a ese problema como tal y luego tener el tratamiento que logre estabilizar a la persona. Bueno, Betty, ¿la malteada puede consumir una persona diabética? No, no, la malteada no se puede consumir, no la puede consumir una persona diabética. Esas son algunas de las precauciones con respecto a la malteada. Bueno, la vitamina Nutrilite Kids la puede tomar un bebé de 1 año y 6 meses. ¿Una bebé de 1 año y 6 meses? Sí. No, ya lo aclaré. Sí. Realmente no está indicado para bebés, no está indicado para lactantes, ni para menores de 4 años. Para una paciente con déficit de proteína C de la coagulación, ¿qué se le puede recomendar? En primer lugar, ir al médico. Bueno, listo, acá. Dice, tengo un niño con autismo, él no consume ni vegetales ni muchas frutas. ¿Podría darle el Daily Kids? Sí, claro, el Daily Kit va a complementar la alimentación, tratar en lo posible de que las preparaciones de frutas y vegetales vayan de pronto enmascaradas en otras preparaciones. Entonces es buscar batidos o buscar preparaciones donde el niño pueda aceptar esos alimentos. No darse por vencido, de pronto cambiar la preparación, hacer torticas, hacer cosas que a él le agraden y ahí colocar el alimento para no eliminar totalmente el alimento que es el fuente del nutriente. Ustedes saben, nosotros estamos hablando que los nutrientes en un alto porcentaje, digamos, en el caso de Nutrilite se obtienen de fuentes vegetales, es decir, de plantas, de alimentos, lo que debemos consumir todos los días. Bueno, Betty, tengo una pregunta. ¿Podemos darle a los niños AC Plus? No, el C+, en este momento ya cambió nombre. El C+, está dirigido para adultos por la cantidad de vitamina C que tiene. Al dar tanta cantidad de vitamina C podemos pasar los niveles tolerables en los niños y en vez de obtener beneficios, pues la verdad puede, digamos, llegar a un nivel máximo y por eso se dice nivel máximo tolerable. Entonces, no está indicado para niños, está indicado para adultos el C+. Bien, Para mayores de esta, 18 años. perdón. Le- ¿Los niños pueden tomar Nutrifibra? O sea, básicamente recordemos que lo que es la fibra, digamos, es un alimento que generalmente se indica después de los 12 años. Bueno. ¿Cuántas veces al día le puedo dar la proteína a una niña de 6 años? Gracias, pregunta Teodora. Bueno, Teodora, gracias por la pregunta. Depende de la alimentación. Si tú ves que ya consume buena fuente de proteína, puede ser una vez al día. Si su alimentación no es tan adecuada, entonces podría tomarlo 2 veces. Pero en primer lugar, siempre recurrir a la alimentación variada, completa, equilibrada, como dijimos anteriormente. Bueno, súper. Bueno, Xiomara Sierra dice, Betty, una bebé de 1 año y medio puede tomar drops, es decir, yo le doy agua normalmente, pero con drops le puede gustar y aportar más beneficios en vez de otros líquidos que tienen mucho azúcar o conservante. ¿Se puede? Preferiblemente no. O sea, no, está indicado a partir de los 4 años por el contenido de vitamina C. Tiene un contenido de vitamina C reforzado.
en un nivel adecuado, pero una bebé, digamos, en esa edad puede necesitar mucho menos. Además que siempre tenemos que buscar no solamente ver la cantidad de nutrientes de los productos nutricionales, sino también de la alimentación. No se nos puede olvidar que la alimentación también aporta los otros nutrientes. Entonces, no solamente tenemos que ver el aporte como tal del producto, sino que la alimentación es lo primero y que aporta una cantidad de esos nutrientes y que tenemos que establecer ese nivel en el nivel máximo adecuado. Es decir, dentro de esa cantidad adecuada, valor diario recomendado, no pasando este nivel máximo. Bueno, Betty, María Cristina pregunta, ¿cuánta es una porción de proteína para un niño? Una porción de proteína para un niño es una cuchara sopera colmada. Gracias. Bueno, aquí tengo Marcela, dice, buenas tardes, mi hija nació de 7 meses, ha llevado una vida saludable, pero su contextura es delgada. Quiero saber qué vitamina es indicada para ella para que tenga más masita. ¿Cuántos años tiene la niña? ¿Cuánto dice ahí la 7 niña? meses. Ah, no, dice, mi hija nació de 7 meses, ha llevado una vida saludable, pero su contextura es delgada, pero no dice la edad. Dice que nació Bueno, depende de la edad, si es a partir de los 4 años, si estaba preguntando por la proteína. no, está preguntando que, o sea, su contextura es muy delgada y quiere que ella tenga un poquito más de masa corporal, o sea, con más de fibra, que se le puede recomendar. Una alimentación mucho más completa en todos los nutrientes, o sea, una alimentación fraccionada, 5 tiempos de comida, incluir buena proporción de proteína, digamos, proteína tanto de origen animal como vegetal, es decir, sus carnes, su leche, sus huevos, las leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, incluir también, digamos, toda la proporción de frutas y vegetales, además de eso, una adecuada cantidad de carbohidratos y una moderada cantidad de grasa y la fuente, pues a nivel de, digamos, de estos nutrientes que van a aportar vitaminas, minerales, la fibra y el agua. Es muy importante. Puede complementarle, entonces puede de pronto, si está tratando de dar un complemento adecuado, puede utilizar el Body Kit Shake Plus, lo puede tomar, digamos, dárselo en la media mañana o en la media tarde, o si no, antes de acostarse en el último refrigerio antes de cenar, para complementar esa alimentación, la alimentación que lleva diariamente. Bueno, Betty, muchísimas gracias por toda tu atención, por toda esa información tan valiosa, por ser tan profesional, como experta en el área de nutrición que eres. Te doy las gracias. Entonces, gracias Lina por tu apoyo. Gracias, Betty. Bueno, a todas las personas, muchísimas gracias. Nos vemos mañana al mediodía. Chao, muchas gracias.